Muy buenos días, mi nombre es Samuel Valdespino y les voy a explicar un poco del funcionamiento de una protoboard o una tabla de pruebas. En la plataforma de Tinkercad podemos aplicar una tabla de pruebas como esta, que una tabla de pruebas no es más que una placa que tiene orificios conectados entre sí que se pueden conectar también eléctricamente. Cuando me refiero a que están conectados entre sí es que las filas y las columnas, dependiendo del tipo, están conectadas entre sí de alguna manera, como por ejemplo los pines positivos y negativos están conectados en paralelo. Como ven aquí, todos estos pines que salen en verde están conectados entre sí. Entonces si le damos un voltaje a uno de estos pines, todos los pines tendrán ese voltaje. En cambio, los pines que están en el centro de la protoboard están conectados de forma vertical. Esto significa que, de igual manera que con los pines de abajo, si conecto un pin en cualquiera, conecto un voltaje en cualquiera de estos pines, toda la fila vertical va a tener un voltaje. Para mostrar un poco el funcionamiento de la protoboard vamos a utilizar un Arduino y un sensor de temperatura. Un Arduino lo vamos a utilizar solamente como una herramienta para controlar los voltajes, los datos de entrada y los datos de salida. Y además de esto, un sensor de temperatura. Todos los sensores y los dispositivos que podemos conectar a un Arduino o a una protoboard tienen especificaciones que tenemos que conocer antes de iniciar a utilizarlos, como sus voltajes, los amperajes, el nombre de los pines y cómo hay que conectarlos. En este caso, un sensor de temperatura tiene 3 pines, que son el pin de tierra, el pin de volt, que en este caso va a ser el que envía los datos, y un sensor de potencia, que es el que recibe el voltaje. Para conectar una protoboard la forma más eficiente es conectarlo de la siguiente manera. Colocarlo en un punto, en cualquier punto, en donde los 3 pines estén conectados directamente a una hilera, a una columna de pines. No importa si lo colocamos aquí o aquí, ya que toda la columna va a estar conectada con los pines de potencia volt y tierra. La protoboard, como ven aquí, tiene diferentes tipos de salidas que nos permiten ingresar datos y voltajes y también los pines de ground. En este caso vamos a colocar el pin de 5 voltios, ya que este sensor funciona con 5 voltios. Cuando lo colocamos en la protoboard, que se suele colocar en donde está señalizado como positivo, también le vamos a poner un color rojo. Esto es para señalizarlo y que no tomemos errores, ya que si conectamos al revés un pin de ground y un pin de tierra podemos dañar los dispositivos. De la misma manera vamos a conectar el pin de ground a la hilera negativa y le vamos a colocar un color negro. Cuando esto ya está conectado, en el momento en que se encienda el Arduino, toda la fila va a estar conectada y no importa si yo coloco un pin aquí o un pin aquí, ya directamente esta columna va a tener 5 voltios y esta también. Esta es la ventaja de tener una protoboard, ya que si no la tuviéramos tendríamos que conectar directamente al sensor los pines. Cuando vamos a conectar un sensor, lo más eficiente es hacer pequeños puentes como el siguiente. En el pin de tierra vamos a colocar un cable que vaya a la columna. No es necesario colocarlo directamente a la patita del sensor. Lo podemos colocar aquí y ya él ya va a estar conectado directamente al cable de tierra. De igual manera, el cable de potencia lo podemos colocar haciendo un puente así y colocándole su respectivo color. De esta manera, cuando se enciende el Arduino ya va a estar encendido el sensor de temperatura y va a empezar a leer los datos, pero no va a tener la manera de enviarlos al Arduino, por eso hay que conectarlo. Para conectarlo podemos utilizar cualquiera de los pines a los que está conectado la patita de volt, que es la que va a enviar los datos. Cuando la colocamos a un pin analógico,
que son los que tienen la A enfrente. ¿Por qué un pin analógico? Porque los datos que envía este tipo de sensor son de tipo analógico y no digital. Esto también está en la documentación del sensor. Y también es recomendable poner un color cualquiera distinto al de voltaje y de tierra. De esta manera el sensor ya está conectado y en el momento en que se enciende el Arduino, tanto va a encender el sensor como va a enviar los datos directamente al pin. Y para transformar esos datos y obtener una medida, hay que hacer una programación que va a explicar mi compañero. Buenos días, mi nombre es Miguel González y ahora vamos a pasar a la explicación de cómo es que todo esto se encuentra funcionando. Una vez tengamos nuestro sensor, nuestro circuito ya conectado a la protoboard y a una placa de Arduino, podemos empezar a ver el funcionamiento mediante este pequeño simulación de lo que pasa en la vida real. Entonces tenemos este sensor de temperatura conectado a esta placa Arduino y vamos a ver cómo se reflejan esos datos recibidos en este pequeño monitor en serie que tenemos aquí. Vamos a iniciar la simulación y vamos a poner el sensor en 25 Celsius. Entonces lo que nos ayuda a hacer ahora mismo la placa de Arduino es a realizar la lectura análoga de lo que capta el sensor y transformamos esa lectura con esta fórmula de aquí en grados Celsius. Entonces solamente para hacer la demostración de que todo está funcionando correctamente, vemos aquí en el monitor en serie lo que el sensor de temperatura está captando en estos momentos. Aunque aquí tenemos colocado 25 Celsius, siempre nos va a dar más o menos un aproximado de lo que capta realmente el sensor. Por lo que acá no nos va a dar 25 Celsius exactamente. Pero notamos que en el momento en el que cambiemos el valor, acá también siempre nos va a dar un valor aproximado al valor que realmente está captando el sensor. Espero que haya quedado clara la explicación y que disfruten del video.